Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Fully Kids Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que me soñaba también traer hace un tiempo, el doctor Juan Pablo González, es médico pediatra de la Universidad CES, además es docente, fue mi profesor en mi época de pregrado y además tiene una cosa muy bonita y es que es emprendedor y tiene una plataforma que se llama Hola Doctor. Hola Doctor es una plataforma de atención virtual en pediatría, lo cual es maravilloso para las madres que a veces nos pasa que los niños se enferman en esas horas difíciles. Doctor, qué rico que estés aquí, bienvenido. Manuela, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Para mí también es un privilegio acompañarte. Como bien lo mencionaste, pues nos conocimos en una etapa temprana de nuestra vida profesional. Yo cuando era ya pediatra, tú cuando te estabas formando en pregrado y ahora por una de esas bonitas y felices coincidencias de la vida, pues nos volvemos a encontrar, no solamente trabajando en el mismo sitio, sino también pues en nuestros consultorios. Yo como pediatra de tus hijos y tú como Así es. una de mis médicas de cabecera. Entonces es un privilegio también estar aquí contigo con una profesional también tan reconocida como tú. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Ay, qué rico, muchas gracias y qué rico todas esas palabras y en verdad la vida como que lo va llevando a uno y bueno, aquí estamos. Encantada de tenerte aquí y qué rico poder conversar de este tema que es tan valioso. Yo pensaba anoche como planeándolo de como que después de esa pandemia que nos enseñó tantas cosas, que nos mostró también cómo ser más prácticos y más fácil ante todo y pues como herencia nos dejó la virtualidad. Cuéntanos un poquito de cómo funciona esto de las plataformas de atención virtual, sobre todo en pediatría. Cuéntanos un poco de ese Sí, proyecto. sí, Manu, pues mira, tú lo mencionaste, yo creo que de la pandemia todos tenemos, eh, digamos que una historia que contar. Así es. Muchos, desafortunadamente, me incluyo en ellos, pues una historia triste porque algunas personas de nuestras familias o algunos conocidos o en el caso de los médicos, algunos pacientes, pues lamentablemente fallecieron. Entonces, tenemos una historia triste, pero también creo que tenemos todos una historia bonita que contar de la pandemia. Ujú. De hecho, recuerdo con esta pregunta que me haces tan bonita y tan profunda, que cuando estábamos en pandemia uno escuchaba una pregunta que se le hacía con frecuencia a muchas personas. Yo la escuché de escritores y de intelectuales. Recuerdo que Héctor Abad habló en una de sus columnas de esta pregunta. Recuerdo también en una entrevista que le hizo Alejandro Gaviria a Fernando Sabater en el marco del High Festival durante la pandemia, y era si la pandemia nos iba a hacer mejores o peores. Ujú. Eh, y me gustó mucho una respuesta, no recuerdo si fue de Alejandro Gaviria, de Fernando Sabater o de Héctor Abad, pues como tres referentes intelectuales en mi vida, y me gustó mucho porque uno de ellos dijo, pues a la gente buena la pandemia lo hará mejor y a la gente mala los hará peor. Ya la pandemia pasó, afortunadamente, Ujú. hemos vuelto a lo que se ha llamado esta nueva normalidad, y yo particularmente, pues digo, yo siendo un hombre bueno, considero que la pandemia me hizo Ujú. mejor persona, me hizo mejor profesional, me hizo mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor amigo, mejor pediatra. Entonces cuento una experiencia que en mi caso personal y profesional fue muy positiva. Con el tema de la virtualidad, pues yo creo que la pandemia nos deja tres grandes legados, tres grandes herencias en términos generales que influyen directa e indirectamente en la vida de todas las personas. Y Ujú. tiene que ver con el tema de la virtualidad que definitivamente, en cierta forma, nos salvó y salvó a muchas economías, a muchos sectores, el sector de la educación, el sector de la medicina y prácticamente pues todos los oficios en el mundo entero que se tuvieron que resignificar, y así suene pues una palabra o un término un poco cliché, pues se tuvieron que reinventar. Tan Yo real. particularmente venía resignificando mi rol como pediatra, como profesional, a raíz de una situación cotidiana de todos los días que identifiqué como una necesidad de los padres, pero también era un dolor propio y personal. Ahora si Ujú. tenemos cuenta, pues contamos un poquito más, y era todo el tema de la irrupción de la tecnología, particularmente del WhatsApp y del teléfono en mi oficio cotidiano de pediatra.
Claro. Cuando estos aparaticos salieron y quienes tenemos cierta edad como tú y yo, siendo yo pues mucho mayor que tú, pues vimos cómo los teléfonos celulares y particularmente los iPhone, o lo que llamamos hoy los teléfonos inteligentes, que yo creo que ya no hay nadie con un teléfono que no sea inteligente, pues empezó a ser parte de nuestra cotidianidad. Ujú. Y todo empezó a habitar en el celular. Hacíamos una reserva de un hotel en el celular, hacíamos una transacción bancaria en el celular, comprábamos un tiquete de avión, hacíamos una reserva de hotel, pedíamos un transporte público, llámese Uber, llámese como tú quieras. Pedíamos un domicilio a través de Rappi y otras aplicaciones. Entonces yo empecé en ese día a día viendo que cientos de papás me consultaban al día y cuando te digo cientos eran cientos Estoy segura de y me eso. entraban mensajes y mensajes y mensajes al celular y cuando no podías contestar pues era la llamada telefónica que interrumpía una consulta, que interrumpía una clase, que interrumpía un acto familiar como estar comiendo, como estar en un cine, como estar en una piscina jugando con mis hijos. Total. Entonces empecé a ver cómo necesitábamos estar más presentes y más disponibles en el celular. Ujú. Eh, Fue allí cuando pues me dirigí a la universidad de la que hago parte como egresado y como docente desde hace 20, 21 años que salí, con la idea de implementar un modelo de telemedicina. Le dije para ese entonces al doctor Julián Osorio, quien era el decano de la Facultad de Medicina, posteriormente fue rector, y a Ricardo Posada, quien en esa época era el jefe de posgrados clínicos, posteriormente fue decano, pues que estaba atendiendo más pacientes a través del celular, del WhatsApp y que muchos de mis colegas eran iguales. Entonces que ahí veía que había como un gap, que había Claro. como algo que no cuadraba entre la realidad y la formación que recibíamos en la universidad, que nunca habíamos tenido una clase de tecnologías en salud, que nunca nos habían formado para atender un paciente a distancia a través de aplicaciones y que le veía un enorme futuro. Esto pues te digo, fue hace más de 10 años. Ni nos imaginábamos que 5 años después o 7, qué sé yo, pues iba a llegar una pandemia y nos iba a tocar atender millones de pacientes al día en el Claro, mundo entero a través de estas tecnologías. Entonces claro. parto como de haber identificado una necesidad de los papás consultándome permanentemente, yo no teniendo el suficiente tiempo para poder atenderlos. Muchos de Total. ellos se molestaban, como se molestan hoy cuando Ujú. tratan de que su médico, en este caso pues su pediatra, les conteste o les responda cuando ellos lo necesitan y él no puede responderles. Y un dolor también, ¿no es cierto? O sea, no soy capaz, no puedo, cuando respondo el paciente ya la mamá está molesta, ya se fue para urgencias. Entonces dije, aquí tiene que haber como algo que permita poder estar disponible 24 horas, 7 días a la semana. Si no estoy yo, pues que sea un grupo de profesionales de toda mi confianza a través de una tecnología que no sea el WhatsApp, que es informal, a través de una plataforma que sea médica, que permita registrar la historia clínica, que permita poder enviar una fórmula o una incapacidad, que eventualmente tenga lo que llamamos nosotros interoperabilidad para que el asegurador del paciente tenga conocimiento, eventualmente esa consulta pudiera ser paga, cosa que hoy ocurre. Entonces había una cantidad de circunstancias alrededor de todo esto que lo que traté o soñé crear fue formalizarlo. Repito, nunca me imaginé que unos años después iba a llegar una pandemia y iba a ser la verdadera oportunidad donde todos estos modelos de telemedicina, al igual que ocurrió con la educación y con otros sectores que estaban muy Claro. resegados en lo que se conoce como transformación digital, pues pudieran prestar servicios de manera remota a través de tecnologías. Entonces, básicamente esa es como la historia. Llevo en este proyecto hace cerca de 10 años. Como tú lo mencionaste, pues no es muy común encontrarse uno con médicos y menos pediatras que sean emprendedores. El emprendimiento es una aventura como muchas en la vida. Así. Me ha parecido una aventura muy enriquecedora, llena de aprendizajes y llena de satisfacciones. Hemos atendido millones de niños, hemos atendido millones de personas, hemos hecho cosas maravillosas de la mano de Sura, de Confama, de la Universidad CES, de cientos de médicos, muchos de ellos pediatras, que Qué nos han bonito. acompañado en, en, en este proyecto, en esta empresa. Y bueno, digamos que luego de una década, pues como de mucho esfuerzo, con mucha satisfacción veo pues cómo hoy atendemos cientos de niños, atendemos miles de adultos, ya no solamente es atención pediátrica, atendemos medicina general, nutrición, medicina interna, psicología,
Y bueno, esto pues es Qué un mundo que sigue belleza. creciendo. Es un hospital virtual, literal. Total. Digamos que hoy no lo somos, Ajá. soñamos algún día con llegar a ser un hospital virtual, digamos que existe ese concepto, y esto va muy de la mano con lo que tú mencionabas anteriormente, y era como ese concepto de plataforma. Ujú. Cuando salimos, éramos una app, para esa época, digamos que en el mundo entero, pues todo era una app, Claro. hasta Cocorico y Mondongos tenían una app, aún hoy, ya ese concepto de app ha ido, digamos que en cierta forma desapareciendo y ha ido migrando a un concepto más integrador de servicios y digamos que agregando más valor y es un concepto de plataforma. Hoy de hecho no somos una app como fuimos anteriormente, a través de nosotros se accede a través de un link que es mucho más fácil su acceso que de una app, pero somos un concepto más moderno y de avanzada, digámoslo así, que es un concepto de plataforma. Qué bonito. Sí, la verdad, ¿sabes qué? Y yo pues que he sido usuaria, como que me dieron muchas ganas de conversar contigo sobre este tema porque al final sabremos que nunca se reemplazará pues el contacto y ver el paciente de una u otra manera y que revisemos pues el paciente en toda su totalidad, pero de una u otra manera, digamos que hay muchas cosas específicamente como en las mamás primerizas o en una mamá angustiada por alguna situación, que conectarse con el médico, como dices tú, un profesional de toda la confianza, de una estructura seria, que nos pueda dar un consejo, que nos pueda hacer una guía, que nos pueda tóquele acá, mírele aquí, hágale esto, pues como que sí nos aliviana mucho una palabra de aliento, un tipcito que haya ahí fácil para la familia y eso puede como ayudar un montón. Y paralelo a eso, digamos lo que tú dices también, de comprender que los médicos, pues además somos personas, ¿cierto? Y seres humanos con vida también, y que en ciertas profesiones, pues no podemos negar que hay una responsabilidad mayor y quizá una disponibilidad que requiera de más, pero que de una u otra manera, pues se hace imposible como la poder atenderlos a todos al tiempo y como dices tú, en el momento en que cada uno lo necesite. Entonces, qué bueno que exista este tipo de iniciativas donde ya sea real, donde podamos tener ese apoyo. Como te decía, yo lo he usado y para mí ha sido la salvación un día a las 2 de la mañana poder como acudir, porque uno podría escribirle al pediatra, pero también qué rico como respetar esos espacios y decir, si dejó a alguien encargado y es de toda su confianza, pues ahí estamos y confiamos, ¿cierto? Y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, bueno, yo te felicito por eso, me parece espectacular. Y quiero aprovechar este espacio, como te contaba ahorita, como que este podcast nos interesa también que llegue a las familias de una manera muy práctica en estos años de tu experiencia, de atender a los pacientes de manera virtual. ¿Cuáles son como los motivos de consulta más comunes que ven y que observan en el día a día? Sí, Manu, mira, los motivos de consulta a través de la atención virtual son exactamente los mismos que los motivos de consulta que vemos en la presencialidad. Ujú, Y ellos básicamente pues son eh, problemas o alteraciones o trastornos respiratorios, la ujú, mayoría de ellos asociados a infecciones, la mayoría de ellas de tipo viral, que son autorresolutivas, suelen mejorar solas, ujú, no suelen dejar ninguna secuela. ujú, eh, Gripas o resfriados, infecciones en términos generales del tracto respiratorio superior, eh, otitis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, cuyos síntomas pues son por los cuales consulta una mamá, ¿no es cierto? El niño tiene tos, tiene congestión, se le dificulta respirar, moquea mucho, tiene ujú, dolor de garganta, tiene un dolor de oído, en fin. ujú. Entonces, afecciones del tracto respiratorio, por decirlo así. De las más Repito, la comunes. mayoría de ellas asociadas a cuadros infecciosos y en su mayoría cuadros de tipo viral. Perfecto. En segundo lugar, patologías o trastornos gastrointestinales manifestados por vómito, por Ujú, diarrea, por dolor abdominal, algunas ujú, veces asociados también a inapetencia, en fin. Y ujú. la fiebre, que es un síntoma y un signo también que suele acompañar a estos dos trastornos anteriores, las afecciones infecciosas respiratorias y gastrointestinales, y también otras, porque no necesariamente puede ser una fiebre, es por una causa respiratoria o gastrointestinal que suele acompañarlas. Pero Ujú, casi siempre la fiebre suele ser una manifestación de un cuadro infeccioso agudo, casi ujú. siempre viral. Entonces volvemos a lo mismo. Las infecciones, en términos generales, principalmente respiratorias o gastrointestinales,
que causan o se acompañan de fiebre. Ok, Son los motivos de consulta por los cuales una madre consulta y consulta con mucha frecuencia en los niños principalmente menores de 5 años en todo el mundo. ok, Consultan porque tiene fiebre, porque tiene tos, porque tiene diarrea, porque tiene vómito, porque está irritable. claro. Pues digamos que suelen ser como los principales motivos de consulta también que vemos En en la la consulta. práctica, en la consulta presencial. Y como los padres y las madres particularmente aprenden también con el tiempo, es Ujú, que la mayoría de veces estos signos y síntomas, fiebre, tos, vómito, diarrea, un brote en piel, no suelen ser manifestaciones de algo grave. E ujú, inicialmente una madre, como bien tú lo mencionas, sobre todo cuando es primeriza, y todos somos primerizos, y los hijos vienen sin manual de instrucciones, solemos alarmarnos mucho frente a estas situaciones que son cotidianas y que son frecuentes en niños, repito, en particular cuando empiezan a asistir pues a jardines infantiles o claro. guardería entre el año, año y medio o 2 años y los 5. Ujú, De hecho, pues como profesor universitario, como estudiante primero y luego como profesor universitario actualmente le enseñaba a mis alumnos, seguramente tú recordarás, un niño sano que va a guardería se enferma en promedio 6, 8, 10 veces al año. Eso uno tiene que ir educando a los papás, sobre todo cuando empiezan a consultar por esto muy temprano y decirles, esta es una de muchas fiebres que le van a dar, una de muchos episodios de tos, de diarrea, de vómito, uno de muchos brotes, una de muchas caídas porque no conozco en el mundo, creo que no ha nacido el primer niño pues que nazca y no se enferme y sea el niño perfecto. total. Usualmente los niños se enferman con frecuencia, repito, la mayoría de veces son afecciones que no comprometen su vida, que no tienen signos de alarma, niños que no tienen factores de riesgo o quienes los tengan, pues hay que saber identificarlos y en este caso, como tú lo mencionabas también, pues hombre, saber cuándo direcciona o deriva uno un niño a la presencialidad. Pero Claro. en pediatría particularmente, y esto pues lo sabemos los pediatras, con el tiempo y la experiencia lo vamos conociendo cada vez más y los padres también en la medida en la que van aprendiendo y también como padres van evolucionando, pues los niños con frecuencia tienen muchos motivos de consulta, rara vez ameritan una consulta presencial. Los Ujú, papás, después de 3 o 4 días a urgencias, cuando saben que les mandan es un antipirético para la fiebre, que les mandan un analgésico para el dolor, que les sí, mandan cualquier gota o jarabe para una tos y dicen, pues ya para qué lo va a llevar si se... Entonces con el tiempo también ya aprenden aprendí. que no por todo tienen que irse para urgencias. Así es. También cuando van a urgencias y les toca esperar varias horas o Ujú, devolverse incluso, se dan cuenta que no siempre se tienen que ir. Entonces ahí es donde una consulta virtual o tener la posibilidad de acceder de manera directa, pronta, oportuna, a través de un canal adecuado, que no sea el WhatsApp, a un profesional certificado que esté vinculado, como en este caso, a Hola Doctor o cualquier otra línea de atención virtual acreditada y certificada, pues va a tener una guía, una orientación. Y rara vez le van a decir váyase para urgencias, porque repito, la mayoría de situaciones o condiciones en los niños no ameritan una consulta presencial. De ahí el total. gran valor que tiene estos modelos de atención virtual o estas plataformas. Así. Afortunadamente, pues muchos padres como tú o como yo, pues tienen acceso a un pediatra a través de su contacto directo, de una llamada telefónica, de un WhatsApp, y la mayoría lo hace y muchos contestamos, pero en aquellos casos, como tú mencionas, altas horas de la noche o respetando el momento de descanso ese profesional, si está de vacaciones, si es tarde en la noche, si es un fin de semana, si es una fecha especial, pues también por ese respeto al de dejarlo descansar y decir, pues tengo la posibilidad también de consultar y máxime si mi póliza, como en el caso de muchas pólizas que ya tienen incluido este servicio, pues consulto a este tipo de plataformas o a este tipo Sí. de servicios de telemedicina y aclaro pues una duda, una pregunta mientras puedo contactar eh, al profesional pues en caso de tenerlo. Entonces yo creo Así que es. esto ofrece pues mucha facilidad y es maravilloso que una madre pueda saber que además de su pediatra de cabecera si lo tiene, pues Ujú. tiene este tipo de plataformas que le pueden brindar un acompañamiento y le pueden dar seguridad frente a Es. una consulta. Eso es lo que te iba a decir, que eso es parte de lo más importante de lo que a mí me ha parecido, pues, como en la experiencia siendo usuaria, pues, como de estos servicios.
con respecto a lo que estabas diciendo ahorita, también como muy importante el tema de que se enfermaran, en varios de los podcasts hemos mencionado que además es importantísimo que se enfermen porque es ahí donde también su sistema inmunológico madura y generan sus anticuerpos que también van a ser pues como hacia el futuro sus protectores. Eh, y quería preguntarte algo, entonces podríamos decir que una atención virtual también es como, digamos, una posibilidad. Primero, como entonces de asegurar las signos de alarma, es decir, que no haya nada como grave, comprometedor, a través de una seguramente encuesta que ustedes hacen pues como muy profunda para decirle a los papás, estén tranquilos, está pasando por uno de estos tres motivos de consulta comunes que hay u otros pues, pero como asegurarnos que no haya pues como un signo de alarma. Y digamos que también podríamos decir que es entonces una atención que nos lleva a tener como los primeros auxilios o el manejo sintomático, digamos, de este tipo de cosas. Digamos que es algo como mientras en caso de que sea más necesario, pues se avanza consultar de manera presencial o mientras el paciente pues atraviesa como esos síntomas normales pues de su virus que se soluciona de manera solita. Ese es como el Sí, mano, foco. así es. Sí, así Uh es. -huh, De hecho, pues existen, digamos que unos semáforos rojos o uh unas -huh, líneas rojas que uno pues con el tiempo, con el conocimiento, con la experiencia, aprende a identificar muy rápidamente. Hombre, en el caso de un niño que no come, que no orina, que tiene dificultad para respirar, que tiene un pito o un silbido al respirar, que se le hunden las costillas, que se ve decaído, que tiene lo que llamamos nosotros un quejido, uh -huh. o ese niño pues que tiene, digamos que tiene alteración de la conciencia, la mamá lo ve rarito, entonces, por citar como algunas cosas, o cosas de pronto pues mucho más notorias, el niño está convulsionando, al niño Claro. lo mordió un perro y tiene pues una herida que posiblemente haya que limpiar y suturar, entonces son como esos signos de alarma, son esos semáforos en rojo que si uno los identifica en la entrevista o en la conversación con los padres, o en el caso de la videollamada, uno ve el niño de mal aspecto o con un patrón respiratorio que no es el adecuado, o con un color de la piel que no es el adecuado, o con una temperatura que está por encima o por debajo del rango normal que no es normal. Pues repito, estos son unos signos de alarma, son unos semáforos en rojo que uno identifica para direccionar, en este caso, casi siempre un niño a una atención presencial. Uh Pero -huh. repito, esto es menos del 10% de las consultas. Ok, O de pronto algunos factores de riesgo. Doctor, es que el niño cada que le sube fiebre convulsiona, o es claro. que el niño tiene un síndrome de Down y tiene también una cardiopatía, o es que el niño tiene una inmunodeficiencia, o el niño tiene una parálisis cerebral, en fin, entonces ya hablamos allí como de unos antecedentes Claro. o de unos, además pues de signos de alarma que pueden presentarse como unos factores de riesgo o antecedentes que hacen que uno pues tenga mucha más precaución y lea de una manera pues mucho más detenida los síntomas que puede presentar. Eh, Clarísimo. Esto pues respecto, como te digo, como a la entrevista, y algo importante es que pues para que se haga una consulta y sea telemedicina, lo ideal es que sea a través de una videollamada. El Ok, profesional debe de ver el niño. Si bien es cierto, esto tiene algunas limitaciones, el tema del aspecto del niño, cómo es su patrón respiratorio, cómo es su nivel de conciencia, cómo es el color y la temperatura de la piel, son algunos elementos importantes que nos pueden llevar pues como a hacer como ese screening para saber qué niño puede continuar con una atención virtual y eventualmente tener un manejo ambulatorio o a qué niño hay que direccionar. Hay algo muy bonito en la pediatría, Manu, uh y -huh. que lo aprendemos los pediatras con el tiempo y es a ver a los niños a través de los ojos de sus padres, Uh porque -huh. son ellos, los padres o cuidadores, quienes los conocen de toda la vida, en la cotidianidad, en el día a día. Entonces, señor, ¿usted cómo ve el niño? No, doctor, él está con fiebre, pero yo lo veo bien. Claro. Doctor, no, él tiene tos hace varios días, pero el niño está bien. Uh ¿Cómo lo -huh. ve respirar? No, yo lo veo respirar bien. ¿Cómo está? Él está jugando. Entonces, es muy bonito también cómo uno, pues si no está viendo o interactuando con el niño, pues los ojos para verlo, los oídos para escucharlo, las manos para tocarlo, qué mejor que utilizar ese conocimiento, esa experiencia que tiene la madre o el cuidador. Igual, lo contrario, no, doctores, yo lo veo
yo lo veo raro, a mí no me gusta como lo veo, yo lo veo que está muy Sí, somnoliento, yo lo siento muy caliente, yo lo siento muy frío, yo le veo la piel muy pálida. O sea, total. ahí no hay tu tía, me hago entender, es ella quien conoce el color de la piel del niño, quien lo toca todos los días, quien lo ve todos los días respirar, y si hay algo que se sale del patrón respiratorio anormal es ella quien lo percibe. Entonces, nos valemos también de eso que es muy bonito y es de los ojos de los padres o cuidadores para poder, digamos, que tomar ciertas decisiones. Por eso la telemedicina en pediatría tiene mucho valor porque interactuamos no directamente con el paciente, en este caso el niño, sino a través de un tercero que es su padre, su madre, su abuela o algún cuidador que lo conoce pues, de toda la vida, por decirlo así. Entonces nos valemos de eso porque es a través de un tercero donde hacemos o extendemos parte como de esa evaluación que no tenemos, en el caso de la telemedicina, la oportunidad de hacer de manera directa. Qué belleza, sí, la verdad es una herramienta que yo creo que no, es muy valiosa para los que podremos utilizarla y como dices tú, qué bonito también, yo creo que eso sensibiliza al profesional a tener también como valor en ese vínculo del padre o el cuidador con esos niños. Eso nos lo enseñaron ustedes, yo a mí se me quedó grabado para siempre de también escuchar a los padres porque ellos son los que lo conocen y tienen como ese, sí, como ese ojo clínico también desde lo intuitivo y el vínculo, me parece súper especial. Qué bonito. Juan, para terminar esta conversación tan interesante y la telemedicina en el día de hoy para la pediatría, que me llamó mucho la atención, además el porcentaje de las consultas que sí requieren presencialidad, que es muy poquita al final, o sea que sí es una herramienta que vale mucho la pena. Eh, digamos que desde la medicina preventiva, tú sabes que yo soy un amante de este tipo de medicina, como no tenemos que esperar a que se pongan súper malucos o algo así. Digamos, en estos primeros dos motivos de consulta de los trastornos respiratorios y de los síntomas pues, digestivos, eh, a través de esa virtualidad, ¿qué podríamos decirle a los padres como lo básico que como médicos no nos puede faltar en lo respiratorio y en lo digestivo para prevenir que eso avance? Porque sí, la mayoría de las veces son virus que no van a avanzar, también digamos que esos cuidados iniciales y esa prevención y de cuidarlos podríamos llevar a que eso no se complique. ¿Qué tipsitos nos puedes regalar como para compartir con estas familias en estos primeros dos motivos de consulta? Claro que sí, mano, mira, tu pregunta es muy linda y de pronto yo me voy un poquito hacia atrás Ujú, y, y digamos que hoy se habla mucho en el mundo y tal vez muchos de, de tu audiencia ahora con este tema que nos ha tenido un poco sensibilizados de la famosa reforma a la salud, que hoy ujú. afortunadamente pareciera que el gobierno fracasó en ella o la hundieron, pues hemos oído hablar mucho del tema de promoción y prevención o de Sí. atención primaria. Ujú, Y digamos que hay tres elementos que en el mundo, en términos generales, cada vez toman más relevancia para un buen estado de salud en general y de bienestar, que el bienestar es un ujú. concepto mucho más amplio y más bonito y menos reducido que el de salud. Desde la niñez, por supuesto, porque un niño sano pues tiene todos los elementos para ser un adulto sano y Total. debemos de cuidar la salud del adulto desde la infancia. Y son básicamente, Manu, tres elementos. El primero de ellos está relacionado con la alimentación. Vemos Ujú. cada vez que la mala alimentación o una inadecuada alimentación tiene una repercusión de manera directa en el estado de salud y bienestar pues, de los niños y de sus familias. Entonces yo te diría que la alimentación juega un papel clave e importante. Yo creo que así como una madre acude con un niño con frecuencia y regularidad al pediatra, debería de ir también con frecuencia y regularidad donde un buen nutricionista, para irla Ujú. tratando de guiar, de acompañar, de que la madre tenga un conocimiento y una conciencia de qué compra en el mercado, de qué tiene en la alacena de su casa, de qué compra y mete en la nevera, de cómo empaca una lonchera del niño. Qué bonito. Porque la mayoría de niños a partir del año están comiendo chatarra. Entonces, cuando uno le menciona a una mamá que un niño de un año no debe comer mecato, le dice, pero ¿cómo así, doctor? Ya le di chitos, ya le di rosquitas, le encanta en brownie, la abuela le dio arequipe, el bocadillo, la guapanela, el guandolo, y aún le provoca hacer flop, ¿no es cierto? Pero ¿en qué Clarísimo. momento le dieron azúcares, carbohidratos, en fin? Entonces,
Hay un tema que es el relacionado con la alimentación, que creo que es un tema clave, fundamental. Cada vez la alimentación tiene o juega un rol o se conoce mejor ese rol que juega no solamente en las afecciones respiratorias, gastrointestinales, sino en el crecimiento, en el desarrollo, en el estado anímico, en el coeficiente intelectual, en la sensación de bienestar. Entonces, la alimentación, una alimentación sana, Ujú. con frutas, con verduras, con consumo de proteínas de origen animal o vegetal, respetando mucho pues algunas familias o personas que tienen ciertas tendencias veganas o vegetarianas. Allí estas personas deben tener una doble asesoría para no dejar por ahí por fuera algún nutriente, Necesidades. micro o macronutriente por fuera. Entonces, es importante esto. Cuando uno Súper. mira, pues la mayoría de niños o consumen pocas frutas o nada, no les gustan las verduras, les encanta el mecato, el azúcar, los carbohidratos, y uno dice, bueno, aquí hay algo que está fallando. Total. Y El que sin segundo elemento duda, importante, qué pena, y que sí, sin duda, pues como que cae una responsabilidad sobre los padres y cuidadores que son quienes entregan pues ahí eso. Entonces, qué bonito también como hacer conciencia de esto. Y me gusta mucho que hables de ese tema porque finalmente pues como médicos siempre lo hemos tenido claro, pero nunca le hemos hecho énfasis desde la medicina como preventiva inicial. Entonces me gusta mucho. Súper importante la alimentación. totalmente de acuerdo, Manu. Y yo le digo a los papás que es que la dieta del niño, la dieta en el buen sentido de la palabra, no dieta para bajar de peso, algunas Ujú. veces tenemos que dar también algo de dieta para subirlo, o la dieta que hay que mantener para mantenerlo en el peso ideal para su talla, eh, empieza cuando la madre merca. Claro. Entonces, muchas veces, porque si el niño come mecato, le encantan los chitos, le encanta el dulce, le encantan las papitas de limón, pues ¿quién las compra? ¿No es cierto? ¿Quién las empaca en la lonchera? Entonces hay una gran responsabilidad, pero como te digo, muchos padres también por desconocimiento. Por eso digo que Claro. cuando somos padres, yo particularmente lo hago, trato de direccionar antes de que el niño cumpla un año, en ese periodo que llamamos de alimentación complementaria entre los 4 y los 12 meses, que tenga una asesoría o una consultoría con una buena nutricionista infantil. Mm. Entonces, uno es el tema de la alimentación. El segundo tema muy relevante es el tema de la actividad física, y en pandemia sí que lo vivimos. Incluso hay estudios muy bonitos, recientes. Nunca antes, pues el ser humano había estado tanto tiempo encerrado, confinado, nunca antes había estado sometido a situaciones de estrés, y entre otros, nunca antes personas de todas las edades habían tenido una movilidad tan restringida. Y esto fue algo interesante porque hay muchos estudios muy interesantes, recientes, serios, que hablan de la importancia que tiene el movimiento e incluso de cómo se aumentaron los trastornos de depresión, de ansiedad, índices de suicidio y tantas otras Mm. cosas relacionadas con la salud mental asociadas más que al confinamiento, a la falta de movimiento. Entonces es Ujú. fundamental el tema del movimiento en los niños. Fundamental. Y ahora que están, pues digamos, que tan atraídos y que viven tanto en este mundo digital, pues es más, el movimiento cobra aún más importancia. Es importante que el niño corra, que salte, que monte en bicicleta, que chute un balón, que nade, que camine en la ciclovía, que salga a caminar con un perro. ¿Me hago entender? O sea, Claro. el movimiento es extremadamente importante, y en algunos casos, pues es un movimiento que debe estar asociado a una actividad física, ¿no es cierto? Porque es Total. un balance entre la alimentación y el movimiento del cuerpo. Total. Entonces, repito, es el tema de la actividad física, el tema del movimiento a todas las edades. Y qué Es bonito. fundamental. Y qué bonito también, Juan, que Sí, uno lo puede pensar como un juego. Es que con los niños cualquier juego, juguemos a escondidijos, hagámonos cosquillas, implica pues como el movimiento, como que no tienen que ser cosas complejas, son cosas muy sencillas que podemos ir instaurando en el hogar y en la familia y que pueden traer cambios a largo plazo de una manera súper influyente. totalmente de acuerdo. Ahora que se ha vuelto, Manu, tan de moda y tan frecuente y tan común en ese concepto de familia multiespecie o de familia extendida, tener mascotas en casa, Ujú. las mascotas pues siempre han tenido un enorme beneficio en la mayoría de los hogares, y para un niño ni se diga. Pero es que una mascota también puede estar ligada al movimiento, porque a la Total. mascota hay que, pues sobre todo en el caso de un perro, pues digámoslo así, hay que sacarla, dependiente pues que viva en una casa con patio, en fin, pero también necesitan movimiento. Entonces, el concientizar de pronto al niño en que va a sacar al perro 1 o 2 veces al día, a caminar, a hacer sus necesidades. Entonces, hay muchas formas también de asociar el movimiento a las mascotas, al salir los fines de Claro. semana a la ciclovía, en fin, hay una cantidad de cosas. El Así es. movimiento, y por último también algo muy importante, Manu, y es el descanso y el sueño a todas las edades.
Ahora hay un problema enormemente grande y preocupante. Quienes tenemos hijos adolescentes lo vivimos. Estos chicos pegados en las pantallas hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces no duermen, duermen mal, duermen Claro. poco. Al día siguiente se levantan cansados, de mal genio, se van a las carreras. No entienden la importancia que tiene el sueño. El Ujú. sueño tiene un papel fundamental e importante en la vida del ser humano, así como es importante trabajar. Y de hecho cada vez hay estudios, hay grupos de investigación que le dan mucha más importancia al sueño que al trabajo. Entonces, digamos que son tres elementos esenciales en la vida del ser humano, desde que nace hasta que se muere, que deben estar como en equilibrio. La alimentación, la sana y adecuada alimentación, respetando las culturas, los gustos o la gastronomía de los hogares, Ujú. las apetencias, el tema relacionado, como lo mencionaba anteriormente, a la actividad física y al movimiento del cuerpo. Y por último, el tema del descanso. Yo creo que un ser humano que come bien, se alimenta bien, un ser humano que tiene un buen nivel de actividad física, confortable, y un ser humano que descansa, que duerme, que tiene buenos hábitos, creo que es un ser humano que tiene todo para tener un equilibrio y lógicamente pues en los niños, por supuesto, y si van a guardería se van a Ujú. enfermar. Es esto asociado también al tema de las vacunas, que es muy importante que tengan unos adecuados esquemas de vacunación y que los padres entiendan que durante ciertos periodos de la vida, como lo mencionamos anteriormente, entre el año o 2 años, pues particularmente cuando empiezan a ir a las guarderías o los jardines y más o menos hasta los 4 o 5 años, se van a Sí. enfermar con frecuencia, pero que una fiebre no amerita una consulta a urgencias muchas veces, que una tos, un vómito, una diarrea, un brote, que son situaciones frecuentes en los niños, una caída no necesariamente implica una ida de urgencias. Entonces, es también como a través de la educación, de la formación, del acompañamiento que podemos darle a los padres, cuidadores y a las familias, pues podemos tener niños que crezcan de manera saludable, que sean felices, que sean Así conscientes es. de su cuerpo, de la importancia que tiene cuidar su cuerpo, cuidar su mente, cuidar su espíritu, para poder vivir pues como o tener una vida tranquila, placentera y feliz. Qué belleza, así es. Mejor dicho, esta es la perlita de oro para terminar este podcast porque es verdad, es tener el equilibrio en esos aspectos y miren que al final no se vuelve difícil ninguno de los tres, es cuestión de hábitos, es cuestión de costumbres, es cuestión de ejemplo como padres también para darles a ellos y comprender y nunca olvidar que un niño que se enferma no quiere decir que no sea un niño sano, de hecho pues la enfermedad es una manifestación de una reacción también de su sistema haciendo pues como la tarea de su propia defensa y su nueva producción de anticuerpos, que también lo hace que sea un niño sano y que pueda responder adecuadamente, que no pase de ahí de esos días incómodos de los moquitos y de la incomodidad, pero que pueda pasar. Juan, qué rico, mil y mil gracias por regalarnos este espacio, por compartirnos tu sabiduría, como siempre, como tan buen docente, pues como transmitiéndonoslo de una manera como tan tranquila y tan sencilla. Y bueno, qué rico poderte haber tenido aquí. Te agradezco en el alma y mil gracias a todos por habernos escuchado. Ya tenemos una nueva herramienta, pues digamos que nueva no, pero que sí para nosotros y las familias que no lo tengan en su radar, pues valiosísimo poder saber que hay ayudas y acompañamiento de esa manera cálida y cercana que nos dé tranquilidad y paz en todo el acompañamiento de estos momentos de nuestros hijos. Mil gracias, Juan, por habernos acompañado. Manuela, a ti mil y mil gracias. Me encantó esta conversación. Quiero también mencionarte que soy fan de podcasts y de audiolibros desde que los conocí. Me parece que esta es una herramienta que nos permite poder aprender, disfrutar, entretenernos haciendo actividades cotidianas. Yo me monto al carro, en un ascensor, en una fila, mientras me duermo. Me parecen unas herramientas que nos trae la tecnología que son maravillosas. Ha sido para mí también un verdadero placer haber estado contigo. Te agradezco mucho a ti y a todo tu equipo por haberme invitado y espero pues que lo que aquí conversamos sea de utilidad para aquellas personas que te siguen y son tus fieles seguidores en este podcast. Mil gracias. Mil y mil gracias a ti. Estamos seguros que así va a ser y que pueda ser muy útil para muchas familias. Mil gracias.
A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.